Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy quería ser breve y os quería hablar de la guerra de las banderas. Parece que no nos damos cuenta de cómo nos llevan hacia un lugar en el que hasta el momento nos había importado muy poco estar y de repente es como que el foco lo ponen en un sitio y automáticamente todos nos ponemos en ese sitio porque si no nos posicionamos ahí es que no somos X, lo que queramos ser. Y hoy son unas banderas, mañana son otras banderas, pasado mañana es el ataque a las corridas de toros o la defensa a las corridas de toros, a la siguiente es una determinada ideología, mañana podrá ser el ataque a una determinada cultura, pasado mañana la contraria, o sea, el ataque a la cultura que pueda ser la opuesta. No nos damos cuenta hasta qué punto dejamos que se nos manipule y que nuestra vida esté movida por unos intereses que a nosotros personalmente ni nos van ni nos vienen. No quiere decir aquí que faltemos el respeto a unas etnias o a otras, porque como no nos va ni nos viene, no. De lo que se trata es de ver hasta qué punto dejamos que esa manipulación interfiera en nuestra vida. Nada más simple que eso. Guerra de banderas, juego de ideas, hoy defiendo una cosa, mañana como atacan a la contraria me quedo en mi casa. No nos damos cuenta que esa falta de respeto que mostramos hacia afuera en defensa de cosas que no son importantes es un reflejo de la falta de respeto que nos damos a nosotros mismos y la ausencia de esa pelea verdadera y constante sobre asuntos que verdaderamente nos deberían preocupar. No somos capaces de verlo. Son distracciones, humo, fuegos artificiales que nos mantienen ahí en esa quimera de la distracción, haciéndonos creer que verdaderamente estamos defendiendo algo cuando no estamos defendiendo nada. Ni siquiera los que nos lo muestran lo defienden. Ni siquiera los que nos orientan para colocarnos en el foco son capaces luego de enfrentarse a esos poderes más altos para defender eso mismo. Y cuando llegue el momento, eso mismo que nos hace posicionarnos en trincheras, con una bandera, con una idea, con una creencia, esos mismos que nos empujan a meternos en la trinchera, nos venderán y nos dejarán solos en la trinchera y ellos estarán en otra cosa. En los últimos 7 años, si yo te hago esta pregunta, ¿eres capaz de recordar en cuántos focos mediáticos, en cuántas trincheras te han hecho meterte que al final ni se ha solucionado, ni se ha arreglado nada, simplemente hemos cambiado de trinchera? ¿Eres capaz de darte cuenta de eso? ¿De en cuántas trincheras hemos ido votando en los últimos 7 o 8 años? Simplemente, 7 o 8 años. Si nos vamos a más largo plazo, la vida está llena de eso. Pero porque les interesa a los que nos tienen de trinchera en trinchera enredando. Porque ahí nos tienen entretenidos. Por favor, es tan sencillo de verlo que te sorprendes cuando ya lo ves. Dices, ¿cómo no he sido capaz de verlo antes? Y ahí estamos enredando. Hoy es una bandera LGTBI, mañana es una bandera nacionalista, sea española o de otras nacionalidades de España. Pasado mañana es una ideología. Después vendrá la defensa de los toros o el ataque contra las corridas de toros. Seguidamente llegará otra vez, se cerrará la rueda y volverán los nacionalismos. Y cada vez, como nos cuesta más, porque cada vez hay más gente que ya no entra en ese juego, cada vez la gravedad
de ese foco es mayor. Y yo me temo, y es, bueno, yo como no la voy a realizar yo, no es una premonición autocumplida, pero yo me temo que dentro de unos años, y no va a tardar mucho, España viva el acoso otra vez y de nuevo de una organización terrorista. ¿Lo deseo? No. ¿Lo quiero? No. ¿Lo atraigo? No, porque no me muevo desde ahí. Pero si no nos damos cuenta en que hay que parar eso, para dejarnos de que nos vendan el foco, al final llegará un momento en que llegará otro foco más grande. Y siempre es algo más. Y unos te venden un miedo y otros te venden el miedo contrario. Y la gente que estamos ya con un nivel de conciencia un poquito más alto, pues nos reímos de ver ese juego. Pero a mí me entristece mucho darme cuenta que hay muchas personas que siguen en ese juego, que están ahí cayendo, poniendo banderitas de una manera o de otra, o atacando a los que no les gustan los toros, o defendiendo a los que no les gustan los toros, o en mil y un foco, que de lo único que es y para lo único que sirve es para, uno, tenerte entretenido, punto pelota, no hay más, y dos, que es muy importante también, que ellos, en esa polaridad, arrastren y consigan un poquito de votos más, porque nos estamos empezando a acercar a unas elecciones generales. Simplemente date cuenta, de verdad, cuando lo ves, cuando abres los ojos y te enfrentas a esa realidad y la observas y la descubres, te das cuenta que verdaderamente, ni esa guerra es contigo, ni el hecho de que tú no te pongas una bandera para apoyar o para creer que apoyas un movimiento LGTBI, te va a hacer mejor persona o peor persona. Al final de lo que se trata son de los hechos, no de banderas. Yo no me pondré nunca una bandera ni llevaré nunca una bandera LGTBI. Pero yo no le falto al respeto a nadie que sienta que ama a una persona del mismo sexo. Yo no le falto al respeto a nadie que piense que se puede, o que crea, o que se enamore de una persona del mismo sexo. Me parece absurdo entrar en eso. Pero yo lo hago con hechos. Nunca verás una mala mirada, un mal gesto. Al revés. Me encanta ver el amor en las 1000 formas que se pueda producir en esta experiencia que vivimos. Pero es de ahí a apoyar con actos de este tipo, que para lo único que se emplean es para atacar al contrario, al que piensa diferente. ¿Por qué no se respeta también al que piensa diferente? Al que no ve esa relación de amor cuando son parejas del mismo sexo. No estamos hablando de que ponga trabas o pegas, no, pero ¿por qué no se le trata con el mismo respeto? El mismo respeto que se exige. El mismo respeto que se exige, nada más. Si todos fuéramos con el mismo respeto, no se crearían dos polaridades diferentes. Estaríamos en la neutralidad. No sé si este vídeo alguna vez lo subiré, pero creo que es conveniente que empecemos a darnos cuenta que por encima de los actos que son simplemente simbólicos, están los actos reales, los del día a día. Y ahí siempre dejamos mucho que desear. Es mucho más fácil poner una banderita en Facebook o no ponerla. Es mucho más fácil ponerla o atacarla. Es mucho más fácil en Twitter entrar en guerra y en conflicto, que no es nada más que tu guerra y tu conflicto. En lugar de, desde el corazón,
aceptar, acoger a todas las personas independientemente de su orientación sexual, de su religión, de su credo, y que empecemos a valorarlas por sus actos. El asesino es un asesino. El maltratador es un maltratador. La asesina es una asesina. Y la maltratadora es una maltratadora. Y dejar de enfrentarnos y de usarlo todo esto única y exclusivamente para enfrentarnos y para echarnos piedras los unos a los otros. Porque eso, a lo único que le interesa, si nos damos cuenta de la realidad, son a los partidos políticos que viven de nutrirse de los votos de las personas a las que una determinada forma de ser les tiene cabreados y a los que la otra determinada forma de ser les cabrea. O sea, el fascista y el antifascista son la cara de una misma moneda. Son dos caras de una misma moneda. Y eso no les hace mejor a uno ni peor al otro. El fascista existe porque hay antifascistas, por ley de polaridad, como explica el Kybalión. Si nos fuéramos todos a la parte neutra, a esa parte de que estoy en mi sitio, pero lo defiendo desde mi lado, pero estoy en el centro, dejarían de existir las polaridades, dejaríamos de ver el conflicto, estaríamos todos en el centro y desde ahí hablaríamos y buscaríamos soluciones. Pero eso no interesa, para nada, porque quien se nutre de votos de este lado y de este lado sabe que pesca ahí. Cada vez que un miembro de un determinado partido quita, elimina, borra, quema una bandera de un determinado colectivo, se generan votos en el colectivo contrario y se generan apoyos en el colectivo contrario, en el colectivo de la bandera quemada. Gente que a lo mejor estaba tranquilamente y que no se iba a posicionar, se empieza a posicionar. Pero en los que se les ha quemado la bandera. ¿Os dais cuenta? Quizá así se entienda mucho mejor por qué los atentados de falsa bandera funcionan. Y volvemos, usamos la bandera, parece demasiado redundante, ¿no? Los atentados de falsa bandera funcionan porque quien los hace con el objetivo de sacar el beneficio hacia lo que ese atentado ha dañado. Parece complicado, pero cuando lo entiendes un poco y te das cuenta del juego, empiezas a entenderlo bastante bien. Y entonces, a lo mejor, resulta que no necesitan hacer el atentado, simplemente dejan que se produzca, pero le meten el foco, le meten las cámaras de televisión. Quiero decir, no hace falta que yo provoque un atentado en Francia, pero si yo soy musulmán, hago un atentado en Francia y a raíz de eso todos los medios de comunicación de Europa lo empiezan a sacar, ¿vosotros pensáis que eso perjudica a la izquierda? ¿No? Porque automáticamente toda la derecha critica eso, ¿vale? Y a raíz de la crítica, de criticar eso, aparecen los defensores de izquierda y se multiplican. Siempre que hay un foco puesto en una noticia, hay beneficiados de ese foco. Siempre. Cuando se pone un foco, ¿por qué no se pone foco en los suicidios? Según la prensa, no ponen foco en los suicidios porque se podría alimentar el suicidio. ¿Creéis que eso lo dicen de broma? ¿Creéis que eso lo dicen que es baladí? ¿Creéis que eso no es real? Pues entonces daros cuenta, cuando ponen el foco en algo, cuando ellos cogen y ponen el foco en una noticia, no lo están haciendo porque sí.
Están iniciando la manipulación, la gran manipulación. Y lo están haciendo con todo el conocimiento del que hace algo para manipular. No lo hacen gratuitamente. Entonces, daros cuenta de eso, démonos cuenta de eso. Fijémonos en desde dónde nos mandan las noticias y desde qué lugar nos ponen el foco. Porque eso es tan importante que al final es la única manera que tenemos de saber si nos mienten o no, si nos engañan o no, si nos manipulan o no. Y es ver dónde está el foco y a quién beneficia. Punto. Y el foco en una noticia de este tipo no te beneficia a ti, ya te lo digo yo. A ti personalmente no. Y cuando tú te crees que estás beneficiando a tu ideología dándole eco a una determinada noticia, seguramente no lo están haciendo. Están provocando enfrentamiento. Que eso también les viene muy bien. Enfrentamiento y división. Bueno, no sé si subir este vídeo, creo que no, pero me lo guardo. Un besito. Bueno, si lo estáis viendo es que sí que lo he subido, pero no tengo, creo que no tengo idea. Un besito, un abrazo enorme.